Y hablando de artistas, hablando de gente pensante, de gente intelectual, de analistas que saben de su trabajo, tenemos aquí a José Luis Simón. ¿Cómo te va, José Luis? José Luis Simón, muy bien. Lo anterior, no sé a quién te referís. A vos. Bueno, José Luis Simón, él forma parte del staff de El Nacional, que es uno de los medios con los que trabajamos nosotros, y fundamental porque también nos informa claramente de lo que sucede a nivel local y a nivel internacional. ¿Cómo te va? Hace rato que no estamos, no tuvimos la satisfacción de tenerte y bueno, y ahora sí. Y yo la satisfacción de venir, caramba. No, ¿cómo te va? Bien, acá en este club de barbudos, donde yo gano. Vos no te sacás la máscara, ¿verdad? No, por eso. Lo que pasa ¿Por qué es que no te sacás la máscara? Porque voy a inundar con mi barba acá todo este aposento, por eso nomás. Bueno, José Luis Simón está con nosotros, 9 minutos de las 10 de la mañana, una persona de mucho prestigio, de mucha valía, se sabe. Bueno, a nivel internacional es lo que nosotros queremos saber, así una suerte de ping-pong vamos a tener, y totalmente improvisado el ping-pong, pero sí, señor. Es interesante saber un poco porque José Luis es la persona que nos puede allanar el camino, indicar o por lo menos acercar a la verdad sobre la situación de lo que está pasando, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo. ¿Qué pasa en Brasil? Que todo el mundo salió a las calles, ahí en São Paulo, en las ciudades grandes, contra Jair Bolsonaro. ¿Qué sucede en nuestro vecino Brasil? Un paréntesis. La verdad es una categoría demasiado grande. Esa dejarla para los predicadores y para los sabios. Yo simplemente arriesgo conjeturas mías. Conjeturas, sí. El gobierno de Lula y después el de Dilma generaron una gran conmoción en Brasil. Entre otras cosas, ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con el Mercosur? Y el Mercosur se destruyó gracias a Dilma Rousseff. Ah, sí. Claro, ¿por qué? Porque a raíz del juicio político constitucional, me guste o no me guste, a Lugo, pero era constitucional, no fue un golpe de Estado, se lo destituyó a Lugo. Y el Frente Guazú, los Lugos y toda esa alianza, sin los liberales, porque ya no les interesó a los liberales, yo siempre dije que eso iba a ser un matrimonio de conveniencia. Dejó de ser conveniente y ahí vino el tema. Bueno, bien, entonces lo destituyen y Paraguay Franco quedó como un presidente golpista. Nos echaron del Mercosur, a nosotros que éramos los fundadores, a instancias de la Venezuela de Chávez todavía. Se desarmó el Mercosur. Bueno, me acuerdo cuando era canciller este Maduro, que vino y entró al Palacio de López, claro, como si fuera... Pero vino a dar órdenes. A dar órdenes. Vino a dar órdenes ahí a los jefes de la casa militar. Sí. Intentaron hacer el golpe ellos, no el contragolpe. Bien, entonces la ideologización que hubo en la época de Lula fue todo una suave como Lula, pero Dilma ya era otra cosa, más ideologizada. Bien, entonces esta reacción que le llaman ultraderechista, yo digo, es un psicópata, ¿verdad? Y hay psicópatas de derecha y de izquierda, pero no hay psicópata bueno si es que está sobre todo en la presidencia. Mirá lo que está pasando en Brasil. Solamente se salvan de quitarnos el primer lugar por muertes a raíz de la COVID, porque ellos tienen un volumen de población que tendrían que haber matado las malas prácticas de la ausencia de la política de salud pública de Brasil como Estado federal, por lo menos 10 millones de personas. 220 millones de habitantes tiene Brasil. Bueno, listo. Entonces, calcular el porcentaje que nosotros tenemos, ellos tendrían por lo menos que tener 20 millones de muertos. Bueno, no tienen, pero están muriendo, es una cosa. Y Bolsonaro es un trumpito al estilo brasileño que cree que puede llevar todo por delante. A raíz de eso, entre paréntesis, ocurrió ahora una conferencia, una reunión entre Fernando Henrique Cardoso, que fue un gran presidente muy combatido por el PT y sobre todo por la gente de Dilma, porque supuestamente él era un conciliador con la burguesía.
Bien, hay que encontrarle una solución democrática a los problemas democráticos, Bruno. Por otra parte, también deja mucho que desear la justicia brasileña. Primero, le autorizan al juez Moro constitucionalmente a tener jurisdicción sobre el caso Lula. Resulta que ahora cambia la doctrina de la Corte Suprema, ¿verdad? Y entonces el juez Moro ya no tenía por qué haberle enjuiciado a Moro y a Lula. A Lula. Por esa monumental corrupción que existió, ¿verdad? Bien, entonces... Corrupción como el lavallato también. Y ese es el lavallato, Claro. ese es el lavallato. O sea, Odebrecht gobernaba el Brasil con su caja chica. El Brasil y América, América. ¿verdad? Hubo corrupción con Cuba, con todos los países donde estuvo metido Odebrecht. Odebrecht tuvo negocios también con el régimen de Fidel Castro. O sea, no hay manera de sobrevivir. La democracia no sobrevive con corrupción, tampoco con ideología barata, tampoco con, ¿cómo te voy a decir?, con salvadores de la patria. Pero así como están las cosas, quiere decir que Lula será el siguiente presidente en Brasil. No lo sabemos, porque yo lo veo a un Lula muy prudente en este momento. ¿En serio? Yo vengo siguiendo el caso brasileño y hablando en rueda de amigos, hará cosa de 4 o 5 semanas atrás, antes de este encuentro, les digo a unos amigos, acabo de ver en Perfil de Buenos Aires, que me invitaron a asistir como asistente entre miles de personas, a una conferencia que hacía Fontevecchia, director y propietario, una entrevista con Fernando Enrique Cardoso. Y ahí Fernando Enrique Cardoso tuvo extremadamente prudente cuando Fontevecchia le preguntó acerca de Lula. Y yo interpreté de eso que habían conversaciones entre Fernando Enrique Cardoso y Lula. Sí, Lula sí. ya estaba afuera, ¿verdad? Sí, claro, salió. O sea, es como decirte, nosotros acá nos quejamos de la subordinación del Poder Judicial y de la Fiscalía a los poderes fácticos, y es cierto. Pero eso ocurre también en Brasil. Por suerte no ocurrió en Estados Unidos, donde la corte, en la que tenía mayoría supuestamente Donald Trump, 3 miembros él había puesto ahí, ultraconservadores, no actuaron ni como conservadores ni como de izquierda, actuaron como juristas. La justicia tiene que ser eso, Bruno. No tiene que estar al compás ni de la ideología, ni del poder militar, ni del poder del crimen organizado, ni del poder del dinero, viejo. Bien, entonces lo de Brasil es probablemente, yo creo que viene una alianza entre la socialdemocracia, el PT y otras fuerzas. ¿Y por qué sale la gente así a protestar? Y salen, entre paréntesis, no solamente la gente que sale a protestar, también Bolsonaro tiene un tercio ¿cómo te diría?, del censo electoral brasileño. Hace unos días Bolsonaro salió a hacer una manifestación pública otra vez sin tapabocas, ¿verdad?, de varias decenas varios miles de personas en motoneta, y él siempre anda sin tapabocas. Sí. ¿Verdad? No le deseo a él que se contagie, pero es una locura lo que está pasando en Brasil, no solamente en la parte de la COVID, también en la parte del medio ambiente. Están arrasando la Amazonía, Así como hicieron acá a partir de Itaipú y de la desaparición antes de los Saltos del Guairá. No fue la marcha hacia el oeste de la época de la dictadura Stroessner, así lo titularon ellos, fue hacia el este, perdón. La marcha hacia el este. La marcha hacia el este fue la marcha hacia el oeste de los brasileños. Claro. Arrasaron las tierras más feraces de las grandes selvas intocadas hasta ese momento de Paraguay. Hoy estamos pasando ese grave problema medioambiental. En Brasil está ocurriendo eso, pero no te olvides que la Amazonia, ¿verdad?, que gran parte está en territorio brasileño, es un bien de la naturaleza, del mundo. Bien de la humanidad, sí. ¿Entendés? Bueno, estamos ahora teniendo problemas, tenemos una extraordinaria producción de agrobusiness en nuestro país y no podemos exportar porque no tenemos agua.
Claro, porque tampoco, los ríos están porque secándose. tampoco tenemos trenes. ¿Entendés? Porque todo lo hacemos, y esto también un comentario para el sector privado. ¿Por qué nunca hicimos realmente una planificación? El Chaco paraguayo no necesitaría un ferrocarril. Como la región oriental también tuvimos ferrocarril. Claro. El primer ferrocarril de América, uno de los primeros. Así mismo. Bien. Entonces, vivimos... Hace más de 150 años. Bien. Volviendo a la cuestión de Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Es una potencia geográfica, demográfica y además industrializada, tecnológica. La política está absolutamente depauperada. Sí. Y debemos recordarnos en esta época de crisis de la democracia que la democracia no es el paraíso terrenal. Me refiero a la república constitucional y democrática, sino que es apenas el menos malo de los sistemas políticos. Y ahora que están entrando en crisis todas las democracias regionales, la cuestión no es decir que se vayan todos y que terminemos con todo, porque entonces esto va a ser la anarquía ya generalizada. Totalmente. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera que nuestras... En el caso del Paraguay, yo siempre hablo, y me habrás escuchado ya desde muy temprano el siglo XXI, yo hablaba en Paraguay de la democracia de mala calidad, de bajísima calidad. Que se tiene. Y me criticaban, porque yo era pesimista. Y le decía, hicimos una constitución que está mal hecha, mal escrita está, empezando por eso. La de 1992. 92, ¿verdad? Mal escrita. Mal escrita literariamente. Si vos una ley la redactás mal, y en los últimos 30 años, en el Paraguay ni los magistrados supremos saben escribir. Sí, eso es cierto. ¿Entendés? Bueno, es cierto. volviendo al tema Brasil, es importante que se encuentre una solución político-institucional en términos democráticos, y eso contempla la cuestión no solamente de las tasas de ganancia, sino del bienestar de la población. Y tenés que tener gobernantes que entiendan que son servidores públicos y no dueños del erario público. Dueños, sí, claro. Ahora, sobre todo, que en nuestro país tenemos la pandemia de empresarios, así se llaman ellos, que se creen en condiciones de gobernar porque tuvieron éxito en los negocios. Así mismo. Bueno, José Luis Simón está con nosotros. Un puntito final nomás sobre el tema Brasil. Creo que si hay un proyecto político de estabilización republicana constitucional que esté gestado por la orientación político-ideológica de Cardoso, con la fortaleza político votacional que tiene Lula, puede ser un factor de estabilización para la región. ¿Entendés? ¿Qué edad tiene Enrique Cardoso? Y yo Enrique Cardoso. Yo creo que está arriba de los 80 años, pero está muy bien, lúcido, una inteligencia brutal, ¿entendés? No sé si estará para una campaña electoral, pero bueno, de todas maneras, ese encuentro, creo que fue un almuerzo, sacudió positivamente al Brasil. También a la izquierda, esa izquierda que estaba muy ideologizada en términos de que no, hay que el paraíso terrenal. O sea, es real, gobernar es el arte de la responsabilidad, de la honestidad. De la honestidad. Y de la capacidad, Bruno. No podés improvisar. ¿Y Lula qué edad tiene, Lula? Yo creo que debe estar cerca de los 70. No, de los 80. Sí, entre 70 y 80, ¿verdad? Claro. Podés buscar eso inmediatamente. Debe estar al 70 y tantos. Sí, 75, 76. 75 años tiene. ¿Viste? Ahí tenés. 75 años y Cardoso. Fernando Enrique Cardoso Ahí tiene... Vamos a creo recorrer. que ya tendría 80. 90, 91. Entre 80 y tanto y 91. 89 tiene, chico. 89 años, ¿viste? Sí. Pero mira,
está íntegro, o sea, es una persona que le ves físicamente entero, le ves neuronalmente. Además hay una cuestión, una persona como Cardoso, después de una vida como la que ha tenido, ya no solamente tiene conocimientos, tiene sabiduría. Conocimiento es otra cosa. Hay mucha gente... Es sabio. Es sabio. Para determinar por dónde vamos, qué hacer, etcétera, etcétera. Digamos, o sea que hay una, según lo que vos estás diciendo, nos estás comentando, hay una suerte de alianza, ni siquiera todavía esa palabra podría... No, conversaciones son. Conversaciones previas de un posible entendimiento entre Lula y Fernando Enrique Cardoso. Me imagino que es eso, para formar una amplia alianza que desde el centro vaya hasta la izquierda democrática, incluyéndole al PT. Y si eso existe, Jair Bolsonaro no... Pero lógico, porque a Jair no va a lograr su objetivo. A Jair Bolsonaro no lo podés derrocar con un golpe de Estado, no tiene ningún sentido. Tenés que derrotarlo en las urnas. A través del voto. Ofrecer una mejor alternativa desde el obrero y el desempleado brasileño hasta el gran empresario que no sea Odebrecht. ¿Me entendés? Así mismo es. Bueno, y vamos a este otro país grande en extensión y lamentablemente se está yendo a pique, Argentina. ¿Qué pasa en Argentina, José Luis Simón? Lo que alguna vez hablamos ya acá, Argentina tiene el mal que se llama la teoría del doble poder. No existe gobierno en el mundo en el cual un gobernante sea el gobernante ficticio y alguien que constitucionalmente está por debajo de él sea el poder fáctico. Fernández, que había ya trabajado con los Kirchner y que conoció todas las procacidades y todos los crímenes de CFK, cuando es eyectado de la Casa Rosada por Cristina y por el grupo del hijo que Máximo, que son los neomontoneros, te podés imaginar. Neomontonero de palabra, ¿verdad? Porque suena el primer tiro y Máximo se va a Miami volando, no se va a asilar a La Habana. Entonces, Cristina Fernández es una mujer que, entre paréntesis, descubrió que la democracia republicana y constitucional, la del equilibrio de poderes, la de división de poderes, es un anacronismo. Es decir, nos está diciendo que la democracia está muerta porque no podés gobernar con 3 poderes y además con el cuarto poder, que es la prensa. Pero todo el mundo dice, Cristina es argentina. ¿Es así o no? No todo el mundo. Lo que pasa es que ahora están... En primer lugar, la economía argentina se está venezolanizando. ¿Por qué? Porque la probabilidad de liderar un proyecto de esta naturaleza para un liderazgo como el de Cristina Fernández es que no exista bienestar económico. No puede coexistir con empresa privada, que no la controle ella, ¿verdad? Y que ella no puede controlar porque entonces no va a ser empresa privada. Y ahí viene el problema de cómo salir democráticamente enfrentando. Imagínate... Ese círculo vicioso. Argentina tiene hoy poco más del 50% de su población en situación de pobreza. Es una cosa increíble. 44 millones de habitantes tiene Argentina. Que viven de planes del Estado. Pero ¿de dónde va a quitar el Estado, que ahora necesita con urgencia solucionar sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sin nadie que tenga capacidad económica para invertir en Argentina, empezando por los argentinos invierten? Argentina se convirtió en un país de desinversión. Le escucho la vez pasada a Manuel Ferreira en ABC, la parte económica, decir qué está pasando en el agro en Argentina, en el campo en Argentina. Los ganaderos están vendiendo sus hatos, toda su tecnología. ¿Para qué? Para ir a la agricultura de exportación. Agricultura de Entonces exportación. Argentina dentro de poco nos va a empezar a comprar carne paraguaya y uruguaya. De seguir así. Después de haber sido... Pero ¿qué garantía tienen también los que huyen de la ganadería para ir a la agricultura si no hay reglas de juego para una economía de mercado?
¿De dónde van a salir los recursos impositivos para el fisco? Es una locura. Bueno, Entonces, Macri también dijo que al parecer este actual gobierno cree que los argentinos somos, ¿cómo que dijo? Somos esclavos. Esa palabra sí, utilizó. Bueno, es que es así. En un programa de televisión. Vos obtenés tu plan a cambio de que vos asegures tu voto para la concejalía, para el intendente, para el gobernador, para el diputado, para el senador, para la presidenta, para lo que diga Cristina y para lo que diga Máximo y para que lo que diga ese cogollo de poder que además está rodeado por alguna gente, algunos intelectuales totalitarios, les llamo yo, ¿verdad? Que están al servicio de ese modelo. O sea, está deshaciendo a la República Argentina, lo cual va a tener para nosotros un impacto tremendo, Bruno, porque no te olvides que todavía hay fácilmente arriba de 1,5 millones de paraguayos viviendo en la Argentina, trabajando ahí. Así mismo. Bueno, Argentina ante un nuevo vencimiento de su deuda externa. Vamos a ver qué dice esta información apenas 9 meses después de haber cerrado una reestructuración de 66.000 millones de dólares de deuda con bonistas en el exterior. Argentina se enfrenta de nuevo a vencimientos acuciantes de sus acreencias, ahora con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina debe cancelar hoy lunes, unos 2.500 millones de dólares al Club de París, aunque tendrá 60 días de gracia para concretar el pago sin caer en default. Se trata del último tramo de una deuda que se había renegociado ya en el 2014. Es el vencimiento más relevante del año. Es difícil que el gobierno llegue a un acuerdo antes de hoy, bueno, y probablemente se utilice el periodo de gracia para seguir negociando, consideró el economista Joaquín Waldman de la consultora Ecolatina. ¿No tiene plata Argentina? Permitime, no tiene. Más valioso que un lingote de oro hoy es el dólar. Bien, pero fíjate vos la locura. Tal vez el único acierto que tuvo Fernández en su gabinete fue colocarlo como ministro de Hacienda a este actual ministro Martín Guzmán, que es no solamente un discípulo brillante de Stiglitz, este premio Nobel Stiglitz, sino un gran científico social contemporáneo norteamericano de la época de Clinton, ¿verdad? De Clinton, sí. Muy bien. Entonces, justamente por ese motivo, Cristina lo quiere quitar, porque es un hombre que tiene la capacidad intelectual, analítica, científica y de políticas públicas para entender este tipo de problemas y para poder negociar con el Fondo Monetario. Entonces ella estaba haciendo lo imposible para echarlo, y tal vez el único resto de autonomía que ha tenido hasta ahora Fernández ha sido mantenerlo a él en el Ministerio de Hacienda. Entonces se va con él para buscar apoyo político para estas negociaciones a Europa. Portugal, España, Francia, creo que Alemania también. Hace poco estuvo. Hace poco, muy bien, perfecto. Entonces, vos te vas a negociar con el Fondo Monetario Internacional para pedirles que te den un plazo que se le acaba de dar. Teóricamente ya estaría hoy en default. El 14º, 15º default en la historia de la República Argentina, ¿verdad? Entonces, resulta que el poder político no está en manos de Fernández ni de Guzmán. Está en manos de Máximo. Exactamente, de Máximo. Y de sus... Que supuestamente va a ser el siguiente presidente argentino. De Máximo y de sus genízaros. ¿Sabes quiénes eran los genízaros? Qué lindo. A ver. Genízaros. Genízaros. Era la caballería... Genízaros. Del Imperio Turco. Sí. Las cimitarras filosísimas, ¿verdad?, que eran, digamos, la fuerza de choque más importante que tenían, y ahí no había
derecho humanitario. Lo único que conocían eran cortar cabezas. Claro, ¿Entendés? cortan las cabezas. Un ataque de los genízaros era como la Panzerdivisionen al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Arrasaban con todo. Muy bien. Bueno. Los kirchneristas de hoy, imagínate vos, Máximo Kirchner es el número 2 en la política real argentina. ¿Cómo podés negociar? Hasta el Papa, que es peronista y que no lo oculta, preocupado por esta situación, logró, lo recibe a Fernández en un momento en que venía también la presidenta del Fondo Monetario Internacional y ahí genera un encuentro amistoso, te voy a decir. Todo el mundo está deseando ayudar y le están ayudando desde el Fondo Monetario Internacional, pero Cristina no acepta eso, porque no es lo que dice el jefe de los genízaros. Que entre paréntesis, ellos no tienen el problema que tienen los argentinos, ¿verdad? Porque son tan multimillonarios. Los Kirchner empezaron a robar con los militares genocidas argentinos y hoy son los que lloran los desaparecidos en Argentina. ¿Te podés imaginar? Pero hay una encrucijada del diablo, según José Luis Simón, analista internacional, allá en el Perú, que tiene el balotaje el 6 de junio y hay dos figuras que están en puja, al parecer con igual cantidad de adherentes. Pedro Castillo de la izquierda y Keiko Fujimori. ¿Por qué la encrucijada del diablo? Porque Pedro Castillo es una persona recién incorporada a la actividad política institucional como candidato a presidente de la República y creo que obtuvo en las primeras vueltas, obtuvo algo así como 15 o 16, y tantos por ciento, seguido por Keiko Fujimori, 2 puntos porcentuales más votos que Fujimori. Imagínate, él es maestro de escuela, ¿verdad? De Cajamarca, una de las provincias más pobres del Perú, ¿verdad? Sí. Bien, no tiene la menor idea de lo que es la estructura del Estado peruano, la economía peruana. No hablo de Cajamarca y a lo mejor de su comodidad. No puedo poner en duda su honestidad personal y su autenticidad, pero el problema es, suponiendo que llegue a ser presidente, llegó desde luego candidatado por el partido formado, así como es este partido Hagamos, te voy a decir, por un personaje X, que utiliza ese partido para lucrar politiqueramente. Un neurocirujano peruano muy importante, formado en Cuba, que es un comunista stalinista ortodoxo, castrista, ¿verdad? Le invita a él. Entonces, inicialmente es el que le hace su diseño económico. Cuando eso genera un escándalo, ya siendo él el candidato número 1, electo en la primera vuelta, él tiene que prescindir de este personaje, este cirujano peruano. Pero entonces llegar al Perú, al Palacio de Pizarro va a ser un aprendizaje en la cúpide del poder. ¿Qué es lo que le pasó a Fujimori cuando él llega como profesor universitario para que se barra con toda la inmunda politiquería partidocrática? Que yo la conocí, yo viví 8 años en el Perú, Bruno Masi. Sí, 8 años. ¿Se va a repetir la historia entonces? El problema es que el poder, cuando vos llegás al poder desarmado de ideas, de equipos gerenciales, en el sentido no de negocios, sino de equipos estructurados para saber qué es lo que hay que hacer, la velocidad de las decisiones te gana. Y es ahí donde aparecen los Odebrecht, que el día de mañana puede ser el crimen organizado. Y por otra parte le tenés a la Fujimori, Keiko. Que ella, además de que tiene una relación edípica con el padre, ha estado al lado del padre en toda la época peor, tanto de la corrupción fujimorista como de la guerra sucia. No te olvides que Fujimori, cuando logran recapturar la embajada del Vaticano, donde el grupo del MRTA había secuestrado a todo el cuerpo diplomático y a altas personalidades peruanas, te estoy hablando de fines del siglo pasado, ¿verdad?
Y cuando ya los tienen derrotados, los pasa por las armas a todos. O sea, una ejecución ahí. Practicó la tortura, practicó la desaparición y una corrupción. Vladimir Montesinos está preso. Montesinos, bueno, entonces, sí. ¿Cuál es el problema? El problema de los balotajes también es que al final vos tenés muchas veces que elegir entre lo malo y lo peor. ¿Y quién te garantiza? Está bien, lo malo y lo peor. Entonces, ¿quién te garantiza que Keiko Fujimori, que ahora está prometiendo que no va a violar la Constitución, ya la violó? En el último tiempo estuvo en el Parlamento peruano convertida en una genízara. Justamente. ¿Entendés? Utilizando el mecanismo parlamentario como una traba para estos pseudos presidentuchos que ha tenido el Perú. Bueno, entonces... Con J, genízaros. Con Z, genízaros. Qué interesante esto. Vamos a... Los genízaros eran el grupo de del Imperio Otomano, la fuerza de choque más poderosa que tenían. Genízaros. Bueno, ¿entendés? Bien. Aprendimos algo. Perfecto. Bueno, ¿qué va a pasar el 6 de junio? Ahí en Perú. No me animo a hacer ninguna... yo creo, estoy con César Hildebrand, un gran periodista peruano que está en contra de los dos. Y dice, esto no va a ser una elección. Esto es ¿cómo te voy a decir? Una alternativa del diablo. O sea, es votar al borde del precipicio cuando los dos entre los cuales tenés que elegir ya están empezando a despeñarse. Pero aún así hay que votar, Bruno. ¿Entendés? El problema es... Esto demuestra también cómo es que alguien como la Fujimori llega finalmente a ser candidata de nuevo y a tener el segundo lugar. Y cómo es que llega alguien como Pedro, ¿cómo es que Castillo, se llama? Pedro Castillo, a ser candidato a presidente. El día de mañana vamos a tener acá a un Pedro Castillo que va a decir, cuando yo llegue al Palacio de López se acabó la corrupción. Cuando yo llegue al Palacio de López se acabó la prostitución, se acabó el crimen organizado. O sea, no es así la vida. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? A ver, ¿qué pasa en Chile? En ¿Cómo está Chile? Se licuó el sistema de partidos tradicional. Y en las últimas elecciones para constituyentes, y ahora también creo que en la alcaldía de Santiago quedó en manos de una importante dirigente comunista, ¿verdad? Desapareció el equilibrio político institucional a través de los partidos tradicionales, la derecha tradicional, el centro tradicional y la izquierda tradicional. Desapareció eso. Bueno, el problema es la legitimidad de quienes han sido electos para la constituyente es indudable. Ahí no hubo fraude, ¿verdad? Lo mismo ahora para estas elecciones municipales. El problema es cuando vos tenés que gobernar, Bruno. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces ahí viene la cuestión, porque... No es ganar, sino qué hacer cuando llegás allá arriba. Es que no podés plantearte esa pregunta cuando llegás arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por eso. Pero así sucede acá. En la mayoría de los casos, por lo menos. Entonces, yo quiero... vamos a ver cuál es el candidato que triunfa en las elecciones municipales en Asunción. Quiero saber si por si acaso llegase a ser electo Nakayama como intendente de Asunción. Quiero hablar 2 meses después de haber inaugurado su administración. Eduardo Nakayama. Si pudo o no pudo empezar a enfrentar el problema de la proliferación de funcionarios en la municipalidad de Asunción, que creo que ya supera 10.000. No, supera ya de lejos los 10.000. Así. ¿Entendés? Bueno, tenés que... Claro, esa es la primera. ¿Qué haces con tanta gente que no hace nada? No podés... Y a la que hay que pagar sueldos. No podés llegar a intendente sin haber sido concejal, y no por haber sido concejal necesariamente vas a llegar a ser intendente. No podés ser presidente sin haber sido
concejal departamental, diputado, senador, gobernador, sin tener trayectoria. Ahora escucho que Harrison dice, no, yo puedo gobernar, voy a ser el candidato del Partido Liberal. ¿Quién es él para decir eso? Con la autoridad del dinero. Norman Harrison dijo eso. Con la autoridad del dinero. Pero habría que ver cómo forjó su fortuna, entre paréntesis. Y habría que ver cuáles son sus ideas y quiénes son su equipo para gobernar el Paraguay. O sea, tenemos que ser un poco más humildes. Yo creo que el señor Harrison, por ejemplo, tiene que acercarse, involucrarse con su partido, hacer una militancia diferente a la militancia oportunista, partidocrática, descuajerida. Imagínate, vos ahora le están embargando los sueldos, porcentaje de los sueldos a quienes firmaron el pagaré del Partido Liberal Radical Auténtico por las elecciones presidenciales anteriores. En eso tiene razón Harrison cuando le dice a Alegre, si no podés ni siquiera administrar tu partido, ¿cómo vas a administrar el país? Bueno, pero vamos a Chile. Bueno, y en Chile, entonces, hoy no tenés los partidos políticos de antes. Y una cosa es cuando sos opositor y estás en la calle, o estás en el Parlamento, o estás en la Constituyente, y otra cosa es cuando sos gobierno. Sí, no, claro. ¿Entendés? Claro. Bueno, esa es la prueba de fuego. Por eso hay gente que cree que llegar al gobierno es para que todo cambie. O sea, son cambios moleculares lo que en el mejor de los casos podés hacer. Pero tenés que tener equipos muy afiatados, grupos de especialistas, tenés que tener mucha experiencia. Porque vos en el gobierno de la cosa municipal, en un ministerio, en el Palacio de López, no tenés tiempo. La aceleración del tiempo político es brutal. Entonces vos tenés que llegar ya como estos artes marcialistas que antes de que su adversario levante la patada, ya le leyeron la mente y entonces ellos levantan ya la patada, la contrapatada. Bueno, pero anticipación se llama eso. Sí, anticipación. Está la contracara, aquel que tuvo mucho tiempo en el poder, como este hermano de Fidel Castro que sigue y anunció que se retira. ¿Qué va a pasar de Cuba sin los Castro? Están en un proceso de pérdida de legitimidad social. Y ahí comenzó la revuelta, la actual disidencia. ¿Sabes dónde? Los raperos. Entre paréntesis, muchos músicos latinoamericanos se quedaron sin la nueva trova. Porque estos disidentes cubanos que les regalaron en el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, les regalaron el videoclip Patria y Vida. Sí. ¿Qué es Patria y Vida? Es totalmente lo opuesto, superador incluso como programa político del Patria o Muerte Venceremos, que durante 60 años imperó en Cuba. Estos son hijos, nietos y bisnietos de los revolucionarios del Moncada. La gente más popular, ¿verdad? Bueno, que eso movió el piso, la estantería ahí también. Totalmente. Y permitime, yo no hago vaticinios, pero te digo... ¿Qué va a pasar en Cuba? Yo creo que este año va a ser un año de grandes disturbios sociopolíticos en Cuba. ¿Entendés? Ya está comenzando. Y en este momento la legitimidad, una cosa es la legalidad. Fíjate, Abdo Benítez tiene la legalidad de su mandato y no tiene nada de legitimidad. La legitimidad tiene que ser de resultados en el gobernante. Esa gerontocracia cubana, Raúl Castro se retiró de la escena. Seguramente está preparando su autoexilio y viviendo de colocar sus intereses en los bancos más recónditos del mundo, porque ya saben ellos que esto se viene abajo. ¿Así? Claro. ¿Por qué crees que en este momento Maduro está dispuesto a negociar con Guaidó sobre un proceso electoral con garantías internacionales? Sí, nunca entiendo eso, porque mira que negocia y renegocia. No, pero esta vez es diferente, porque ya no hay más. Ahora él llegó el momento, él lo que está negociando es su retirada de la escena. Va a dejar... Maduro se retira de la escena. Va a dejar la descomposición total en Venezuela. Y permitimos otra cosa ahí cercano. Tenés Nicaragua. Nicaragua es otro país maldecido por la historia. De la dinastía somocista, llegamos a la dinastía sandinista, que la inauguró Daniel Ortega, y que ahora
en su tercer campaña electoral, está actuando exactamente como actuaba el dictador Stroessner o Somoza en su época. Y lo tenés al niño prodigio. 39 años tiene. Bukele. ¿Ahí? Bien, perfecto. De El Salvador. Lord Acton, siglo XVIII. Todo el mundo dice que él es El Salvador. Un político conservador británico definió muy bien lo que es el poder. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Llegó el niño prodigio, el pre-Trump, ¿verdad? No, ya Trump estaba en campaña en ese momento, pero bueno. Y ahí tenés. Sí, pero hizo muchas cosas. Está bien, para con la salud y para con la educación. Pero acaba de liquidar la democracia naciente. Vos Sí, sabés que entiendo, él pasó entiendo, de las filas del Frente Farabundo Martí, la guerrilla castrista de naturaleza terrorista que enfrentaba al terrorismo de Estado, de Arena. Salió de ahí, fue alcalde de una ciudad muy importante del interior de El Salvador, y después del brazo de Arenas llega a otro puesto más importante y finalmente abandona la izquierda, abandona la derecha y forma su propio partido y llega y tiene la mayoría que inauguró en mayo con este golpe de Estado parlamentario. No hay manera de solucionar el problema cuando vos crees que todo lo vas a solucionar. La alternancia en el poder es un principio fundamental del liberalismo político que no debe ser cambiado en ninguna parte del mundo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, y vamos a terminar. Es fabuloso. Quedó Estados Unidos, Rusia, Irán. No, es fabuloso escuchar a José Luis y lo invitamos para un siguiente capítulo que cuando elija el día y el momento, él aquí tiene las puertas abiertas. Paraguay, rápidamente. ¿Dónde estamos parados nosotros hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Que hay que aguantar 2 años y medio todavía este mismo trajinar, este mismo creo que tenemos, barco sin timón? ¿Cómo es el asunto? Es un barco sin timón, ¿verdad? Acá hay lo que se llama, lo que un pensador, un gran pensador marxista italiano de la primera mitad del siglo XX, Antonio Gramsci, denominaba equilibrio catastrófico del poder. Cartes está a duras penas contenido, ¿verdad? Como yo lo califiqué la vez pasada en un artículo, es el único preso que tiene una celda de 406.752 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y por otra parte, hay muchos otros aspirantes a Cartes. Y por otra parte, tenemos un sistema de partidos que está absolutamente obsoleto. Los colorados se pudrieron en el poder. Y los liberales se pudrieron en estos 30 años de apertura política que se sumaron a la travesía en el desierto del Partido Liberal que comienza en 1940 después del malhadado, ¿verdad?, autogolpe de un sector del Partido Liberal, la tierna podredumbre le llamaron unos sectores entonces a Efraín Cardoso y compañía, cuando apoyaron el golpe de Estado de la Carta Política de 1940, ¿verdad?, que es uno de los antecedentes no directos de el Marechal Estigarribia. Claro. Se convirtió en el César imperial. Pero, y justamente esa carta política, digamos, esa constitución. Una carta autoritaria. Valió sus primeros años de gobierno a Stroessner, porque se escudaba a través a Morínigo, de esa, que era ministro de Defensa. ¿Entendés? Entonces, pretender solucionar con el hombre presidencial la figura de Estigarribia fue un gran conductor militar, estratégicamente. Sí, claro. Celoso además porque esa guerra del Chaco debió haber terminado por lo menos con media docena de generales. Pero él era el único. Yo no voy a negar la capacidad de conductor estratégico, pero caramba, bueno, termina endiosado. Y perpetra realmente un crimen de lesa majestad. También apurado por la situación que estaba. Algún día vamos a hablar del mensaje presidencial del presidente Eusebio Ayala, el único estadista que yo reconozco en la historia del Paraguay.
cuando el 4 o 6 de noviembre de 1935 el Congreso de la Nación Paraguaya le confiere la medalla del Chaco que con justicia se merecía ese gran ciudadano paraguayo primero y liberal después. Verdadero estadista, arquitecto de ese triunfo políticamente hablando. Y él pronuncia un discurso ahí donde le advierta a su partido. En primer lugar, la Constitución se tiene que respetar. Yo vengo acá a decir que no voy a ser candidato a ninguna reelección, que no la permitía la Constitución en ese momento, la de 1870. ¿Ya? En segundo lugar, le dice, en el Chaco se anticipa 30 años a un sociólogo norteamericano que habló de la revolución de las expectativas en los años 60. No solamente tuvimos una guerra y esto y aquello, sino se generó una revolución de las expectativas. Y hoy tenemos que dar cuenta a las exigencias de ese pueblo ciudadano, campesino y soldado que nos está exigiendo, por ejemplo, reforma agraria. ¿Y sabés qué propone el liberalismo de Eusebio Ayala en 1935? Antes de que Estados Unidos, de la crisis económica mundial, utilizara la solución keynesiana para enfrentar la crisis de 1930 y compañía, propone una salida keynesiana que él no podía conocer porque eso todavía no era moneda corriente, y dice: nosotros tenemos que enfrentar el grave problema social que nunca pudimos enfrentar después, que se ha ido acrecentando después de la Triple Alianza. El campesino sin tierra y la tierra sin gente que la trabaje. Y dice: vamos a endeudar el país, no para comprar lujos, sino para hacer la reforma agraria. La reforma agraria la inicia Franco después. Él ya no tiene tiempo de eso. Y perdóname, se lo sataniza Eusebio Ayala como el presidente del imperialismo en Paraguay, porque él fue abogado de no sé si de Casado, de Puerto Guaraní, etcétera, de esas grandes empresas agroprocesadoras. Bien, entonces somos un país en el que cada cierto tiempo... El tanino estaba en boga. El tanino. Somos un país en el que cada cierto tiempo creemos que hay un hombre providencial que va a solucionar el problema. ¿Y en el 2023 qué va a pasar acá? Pronóstico reservado. Nosotros no tenemos, y ese es otro tema que hay que conversar, estamos llegando al 23 en las peores condiciones internas para ocuparnos del tema de Itaipú. También. ¿Y quién va a manejar los destinos acá del Paraguay? Pronóstico reservado. Yo no soy adivino. Bueno, José Luis, muchas gracias. A vos. No, muchas gracias.